Ahora los participantes pueden ver su aplicación, dice. ¿Ahora la ven? Sí, ¿Sí? doctora. Sí, doctora, se ve. Bueno, ahí te he visto. ¿Cómo estás? Voy a ir admitiendo a los demás. ¿A qué hora tienen la siguiente clase? 3:15, doctora. Mm, Y no nos va a echar la profesora hoy día, ¿no? Ya. Entonces estamos en aplicación. Hemos visto órgano por órgano. ¿Qué pasa en corazón, en pulmón, músculo liso intestino, glándulas salivales, sudorípada, en la vejiga, en el ojo y en el sistema nervioso central? Más quiénes son sus indicaciones de lujo acá. Ay, esa sala de espera me mata. Admitir. Ya. El bloqueo de la actividad parasimpática, obviamente, cuando estemos usando un fármaco, por ejemplo, agonista muscarínico. Luego habíamos visto en los casos de hiperactividad gastrointestinal. ¿Qué es hiperactividad gastrointestinal? Dolor tipo cólico, heces diarreica. Repito, ¿para qué tipo de dolor? Cólico intestinal, cólico biliar, cólico renal. Siempre y cuando hayamos descargado un abdomen agudo, ¿ya? Eso es extremadamente importante. Antes descartar tu abdomen agudo, por eso no puedes dar un antiespasmódico a tu paciente porque te llame por dolor de panza, porque no lo has tocado, no has hecho tu buena evolución, no has eh, visto al paciente para poder haber descartado un abdomen agudo, ¿de acuerdo? ¿Para qué más lo vamos a usar? En broncoespasmo. ¿Qué tipo de broncoespasmo? EPOC en primera elección. Si voy a usar en asma, yo les decía que en asma es coadyuvante de los agonistas beta 2 mayor a beta 1. Aquí dice medicación preanestésica. ¿Quién me lo explica por qué y para qué va a ser útil? En medicación preanestésica. Porque disminuye la secreción salival y para que el paciente sea intubado y no tenga una broncoaspiración. Perfecto, perfecto, Dani. Muy bien. Esa es la respuesta. A nivel oftalmológico, fondo de ojo, más hay que tener en cuenta que eleva la presión intraocular. A nadie le deseas elevar la presión intraocular y va a haber trastornos en la acomodación. Luego, a nivel cardiovascular, solo en bradicardia extrema y de origen vagal. Solo bradicardia extrema de origen vagal. Y también va a ser usado en Parkinson. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan un poquito Parkinson, nosotros tenemos la vía nigroestriada. En núcleos de la base, la vía nigroestriada tiene como neurotransmisor a la dopamina. Y si yo intento buscar una fisiopatología en Parkinson, vamos a decir que tenemos una destrucción de la vía nigroestriada. Se destruyó por estrés oxidativo, por un tipo de sinucleínas, que son unas proteínas, y la dopamina disminuye la dopamina, y el paciente empieza a tener un temblor en reposo y unas etapas de rigidez, ¿ok? Y tiene su caminar característico, su fascia característica. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que hacía la dopamina era que el paciente pueda darle la orden al movimiento de que no se mueva mi músculo en reposo, sino, hay estas admisiones ya. Yo voy ahí moviendo mis músculos de acuerdo a lo que yo voy pensando y le doy una orden. Y acá lo que no voy a tener es la dopamina baja. Y yo tengo un movimiento. ¿Y quién? Acetilcolina lo que hacía era inhibir a dopamina, inhibe a la dopamina. Entonces yo tengo mis movimientos controlados y no se mueve en reposo mis brazos, mis dedos, que es lo primero que se mueve en Parkinson. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En Parkinson, como la dopamina está baja, se intenta ayudarle y se usa un fármaco que se llama levodopa. Él es un precursor de dopamina.
tiene semivida muy corta y no llega al sistema nervioso fácil. Entonces va con otra enzima, con una enzima, no otra, que es con la descarboxilasa. Entonces, eso hace que haya dopamina y además de que haya dopamina, que dure un poquito más porque la carbidopa, que es la que va a inhibir a la enzima que degrada la dopamina, hace que su semivida sea un poquito más larga, por un lado. Eso como medicación antiparkinsoniana, pero una medicación coadyuvante es bloquearle el receptor a la acetilcolina para que ella no dispare a estímulos que hagan un movimiento en reposo. ¿Ok? O sea que bloquear los receptores de acetilcolina no es que va a mejorar dopamina. No, la dopamina va a mejorarse porque nosotros vamos a administrar un precursor que es la levodopa con la carbidopa, con su enzima, ¿ya? Pero al bloquear los receptores de acetilcolina, lo que nosotros vamos a provocar es evitar ese movimiento involuntario en reposo. ¿De acuerdo? Vamos a decir nosotros que son coadyuvantes en el tratamiento del Parkinson. Es más, muchas veces que ya el Parkinson se instauró, muchas veces el primer tratamiento son los antimuscarínicos. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar el biperideno y el triexifenidilo. Ahorita al final vamos a ver la clasificación completa, ¿ya? La clasificación de estos fármacos, la que a mí más me agrada, es por indicaciones. ¿Cuáles son broncodilatadores? ¿Cuáles se van a usar en úlcera gástrica? ¿Cuál se va a usar en Parkinson? ¿Cuál se va a usar para fondo de ojo? ¿Cuál se va a usar para dolor tipo cólico? Me parece que es la clasificación como más práctica. Es la que nosotros vamos a ver, que la he dejado para el final. ¿De acuerdo? Bien. Cinetosis y mareo. Resulta que en la clasificación tenemos atropina que atraviesa barrera hematoencefálica, nos va a hacer taquicardia, estreñimiento, midriasis, retención urinaria, más ella atraviesa sistema nervioso central. Y hay una hermanita de ella que se llama escopolamina, que también atraviesa sistema nervioso central y es depresora en sistema nervioso central y deprime el centro del vómito y va a ser útil en el mareo y en el vómito por movimiento. A ver, ¿qué es eso? Este paciente se sube a un auto y empieza a vomitar. Generalmente cuando van atrás o van en un ómnibus, aunque no haya comido nada, eso estimula en el octavo par no la rama coclear, sino la vestibular y provoca vómito en el paciente y mareo. ¿De acuerdo? En ese caso, escopolamina es un fármaco de elección. Ojo, si yo tengo un vómito ahora por algo que comí recién y que me cayó muy mal y tengo vómito, uso este grupo de fármacos y no me hace nada, no me bloquea el vómito. El vómito reciente que yo tuve es por algo que comí, irritó mi mucosa gástrica y automáticamente me provocó vómito, ¿de acuerdo? O un vómito y diarrea por una infección intestinal, la toxina agrede y rápidamente vomita el paciente, tratando de sacar fuera del cuerpo todo lo que ingirió el paciente o la misma infección. ¿De acuerdo? Ese es un vómito por una estimulación de algo que entró en vía oral. Pero este otro vómito es solo por el movimiento. Para ese tipo de vómito, estos fármacos son de primerísima elección. La escopolamina es el más utilizado. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya van viendo mis láminas, ¿no, criatura? Ah, esto era lo que yo les dibujaba y les intentaba dibujar en las clases. Acá tenemos el ojo. Fíjense ustedes que acá está el iris, ¿ya? Y este fluido tiene que ir de la cámara posterior hacia la cámara anterior, ¿ya? Y ahí tiene sus protuberancias, pues. Y esta masa ciliar es la que si se contrae, se viene para acá, esto va a fluir fácilmente. Eso es lo que hacían los agonistas muscarínicos.
a esta masa ciliar la estimulaba, se hacía más pequeña y el humor acuoso podía ir de cámara posterior a cámara anterior y drenaba sin problema. Si esto se juntó y no favorece el drenaje, estoy hablando de un glaucoma de ángulo cerrado, cuando no hay nada de drenaje, ¿ya? Entonces, glaucoma es el aumento de la presión intraocular. ¿Qué tipo de glaucoma hay? Habíamos dicho ángulo abierto y ángulo cerrado. Esto no hay nada de drenaje, provoca mucho dolor, provoca ceguera y es una emergencia. Mientras que el glaucoma de ángulo abierto muchas veces no produce dolor y el paciente puede tener glaucoma hace años y ni siquiera haberse dado cuenta. En el mejor de los casos hay un poquito de dolor de cabeza, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano? Pregunte. Doctora, quería decirle que no cambió la diapositiva, o soy solo yo. No, yo las cambio, les aseguro, y bonita mi gráfica, pero Quedó en una diapo rosada. Sí, esa era la primera, ni modo, criatura. Yo la estoy cambiando y estoy de anfitriona y dice acá que estoy compartiendo la pantalla. Qué horror. Bonita era mi diapositiva esta. Bueno, ni modo. Hace rato pasó igual, ¿no? Sí, doctora. sí, doctora. Y ahí no están viendo nada. Se ve la diapositiva rosada al principio. Creo que tiene que dejar de compartir y volver a compartir de nuevo. A ver, dejar de compartir. Compartir de nuevo. Ahí, Sí, ahora se ve un Ya, esquema. sí, ya cambió la diapositiva, doctora. ya. Voy a hacer la clasificación ya que está esta diapositiva. Si no cambia, me avisan antes que siga hablando. Yo hablando de mi imagen ahí del ojo y ustedes no me ven. Ya. Eh, como les dije yo que íbamos a ir clasificando este grupo de fármacos. Estos naturales son interesantes. ¿Por qué? Porque atraviesan barrera hematoencefálica. Si atraviesan barrera hematoencefálica, yo lo quiero por un dolor cólico, por una vejiga, no me interesa porque va a tener muchos efectos adversos, ¿verdad? Pero atropina es un fármaco de oro. Yo les puedo decir, deme 4 indicaciones de oro de atropina, polla. O el paciente si se intoxicó con órgano fosforado, si tiene una bradicardia extrema sinusal, si tiene medicación preanestésica para bloquear la salivación, puedo usarlo para hacer una midriasis, ¿no? Esas son sus indicaciones de oro. Hoy en día la usamos solo en ampollitas, ¿no? 1 mg/ml. Escopolamina atraviesa barrera hematoencefálica y la podemos utilizar para esto de los mareos y vómitos en movimiento, ¿ya? Sí necesito, para tener ese efecto, que atraviese barrera hematoencefálica. Y la hiosiamina también se utiliza, pero el problema es que atraviesa barrera hematoencefálica. Semisintético, de acá se sacó la estructura y se hace un poquito de cambio y pierde la liposolubilidad elevada de la atropina. Entonces se van a administrar, ninguno se va a absorber al 100%, pero no van a atravesar barrera hematoencefálica, ¿ok? Y ahí les decía yo que esto lo estudiamos de acuerdo a su aplicación clínica. Y tenemos los anticolinérgicos generales, yo le llamaría los antiespasmódicos para el dolor tipo cólico, sea cólico biliar, sea cólico renal o sea cólico intestinal. ¿De quién estamos hablando? Un nitrato de atropina, omatropina, que la deben conocer como buscapina, metilbromuro D. Fíjense que todo lo que es metilbromuro es para dar cargas eléctricas, pero todos ellos derivan de atropina. La butil, escopolamina, novatropina, propinoxato es el Viadil, lo conocen con ese nombre comercial. No, propinoxato el Sertal, perdón. Y la pargebenina creo que el Viadil.
Esos son los nombres más usuales para ustedes en cuanto a nombres comerciales de los antimuscarínicos o anticolinérgicos o antiespasmódicos, más sus principios activos son esos, ¿ya? Broncodilatadores, habíamos visto que eran de primera línea en la época. Coadyuvante en broncoespasmo de asma bronquial, 100 y 50 microgramos, bromuro de hipatropio en cada PAF, biotropio, oxitropio, ¿verdad? Luego, para los oftalmólogos, para hacer el fondo de ojo, ciclopentolato, tropicamida. Como antisecretor gástrico, pirenzepina, telencepina ya no se utiliza. Superiores fueron el grupo de ranitidina, anti-H2O y hoy en día los IBP. Antiespasmódicos de la vía urinaria, el flavoxato y el prifinio. ¿Eso para qué? Disminuyen este peristaltismo en uréteres, principalmente cuando hay infección urinaria, ya y a nivel de la vejiga. ¿Para qué yo lo usaría? Si la infección es urinaria, ¿en qué me sirve? El que me sirve es el antibiótico, pero siempre que la infección urinaria es a repetición, yo necesito tomar muestra del paciente, hacer examen general de orina y después un cultivo, si es que es a repetición. Entonces son las 6 de la tarde y mañana recién vamos a hacer ese estudio porque se hace con la primera orina de la mañana. ¿Qué hacemos? Calmamos el dolor a la paciente, no va a interferir en su examen de orina. Al día siguiente toma la muestra, hace su examen general de orina, hace su cultivo y recién empezamos el antibiótico, ¿ya? Eso me permite entonces controlar el dolor en vía urinaria antes de iniciar un tratamiento antibiótico para que sea tomada su muestra y además de tomada su muestra, que sea hecho un cultivo si las infecciones urinarias son a repetición, ¿de acuerdo? Bien, luego antiparkinsoniano, triexifenidilo y biperideno. En realidad son coadyuvantes del Parkinson. Esa sería la clasificación básicamente que más me agrada en, ¿qué se llama? En antimuscarínico. ¿Cambió mi diapositiva? Sí, doctora, también. Ya, ok. Fíjense acá que tengo, estos son los nuevos inhaladores de polvo seco, se llaman. El gran problema en el aerosol es que vos tienes que hacer una inspiración profunda y jalar el gatillo al mismo tiempo y aún así no llega mucho. No hay una buena técnica, el paciente está con broncoespasmo. Estos inhaladores de polvo seco son mucho más caros, pero están fantásticos. Acá se pone el paciente la boca y solo va a hacer una aspiración. Dentro, si esto se abre, aquí se pone una cápsula que uno ve los granulitos que hay en la cápsula y es muy porosa la cápsula. Y cuando hace la aspiración, desaparecen todos los granulitos de la cápsula. Es interesantísimo. Llega a mayor dosis, no tienes el gas propelente, que en muchos pacientes el gas propelente era responsable de hacer a veces más crisis o que no lo tolere el paciente. Bien, entonces son inhaladores de polvo seco con excelente aceptación del paciente y probablemente una mejor llegada del fármaco al sitio de acción, ¿ya? Estos inhaladores de polvo seco tienen muchas ventajas. No preciso esa coordinación entre inhalar profundamente y jalar, muy uniforme la dosificación. El depósito pulmonar es superior al de los inhaladores, o sea que llega más fácil de manejar. No utiliza estos gases que a veces son los contaminantes o que hacen más crisis. El inconveniente es que es variable, ¿no? Esa aspiración depende de qué fuerza usó el paciente. Puede haber un poquito de dificultad para usarlo, pero es hasta que el paciente lo aprende. Yo lo que he visto es que es bastante mejor. Bueno, si no hay ese polvo seco y vamos a usar el inhalador y el paciente no tiene buena técnica o es un niño, ¿qué hacemos? Estas son las llamadas cámaras de inhalación. ¿Cómo funciona? Vamos a trabajar aquí. Aquí vamos a poner la boca del paciente. Lo vamos a cerrar. Esto lo apretamos un poquito y queda un vacío. Y aquí está el inhalador. Jalamos el gatillo 2 veces y el gas queda acá. Y el paciente se queda respirando aquí por 2 a 5 minutos.
Entonces, en la medida que él va respirando, el principio activo va ingresando hacia el pulmón. Estas se llaman aerocámaras. Hay de muchos modelos y son muy personalizadas para cada paciente, ¿de acuerdo? Pero no favorece mucho en pacientes que les dificulta hacer ese juego de inhalar y jalar el gatillo, y superior a ese todavía están estos inhaladores en polvo seco, ¿no? Bueno, esto es lo que les mostraba a nivel cardíaco, vaso, ya todo eso hemos visto sus aplicaciones terapéuticas. Este era el ojo que les mostraba. Fíjense que este es el iris, tiene su masa ciliar. Esa masa ciliar, si yo la contraigo, esto se viene para arriba y para abajo y favorece el drenaje del humor acuoso. Era lo que hacían los agonistas muscarínicos como la pilocarpina, ¿ya? Por eso es que favorecían la presión intraocular. Los glaucomas en ángulo cerrado, no hay nada de drenaje, muy doloroso, emergencia. Y el ángulo abierto ese es más crónico, que muchas veces no da ni síntomas. Si yo estimulo al músculo radial del iris, voy a hacer midriasis. Si estimulo el esfínter del iris, voy a hacer miosis. Y si estimulo la masa ciliar, hace que se acomode mejor el cristalino. Bien, estamos justo 13:15, pero entramos no sé a qué hora. ¿Cómo nos vamos a organizar? Yo les voy a dar solo teoría por acá, porque ¿qué práctica puedo hacer yo por este medio? A ver, explíquenme ustedes porque está complicado. Sin embargo, vamos a esperar, a ver, tienen reunión hoy día las autoridades, a ver qué van resolviendo, ¿ya? Pero el examen oral que tenían para mañana, los de martes, será para el otro martes. Vayan estudiando porque el temario va en aumento también. Lo mismo los de los días jueves, ¿de acuerdo? El siguiente tema está para días jueves. Hacemos estos fármacos bloqueadores neuromusculares. Hacemos bloqueadores neuromusculares y después ya voy a entrar a adrenérgicos, agonistas adrenérgicos. Vamos a ver vasoactiva. Preguntas. Está entrando Edith Burgos, ya estamos yendo, ¿no? Y él está entrando. ¿O no empezó la otra clase? Doctora, Sí, de dígame. estos fármacos no vamos a ver la farmacocinética. Normalmente yo les doy la farmacocinética cuando alguno es extremadamente importante, que sufre un ciclo enterohepático o que todo se biotransforma. Normalmente en su farmacocinética es su absorción cuando damos en vía oral, su fenómeno de primer paso, su distribución y su eliminación. Voy a pasarles ahora una práctica y ustedes van llenando, y ahí sí les digo, a ver, hágame un tratamiento para el Parkinson, y ahí van a ir ubicando las dosis y la presentación de los fármacos. Ya les voy a pasar el texto de la guía completo, y ya esta parte van a ir revisando y ya profundizando cada fármaco. Por ejemplo, hipatropio, Ya. oxitropio, ahí farmacocinética no tenemos, la acción es tópica o local. A nivel ocular, ciclopentolato, trixifenidilo, tampoco hay farmacocinética. Sí, en los antiespasmódicos, que son todos de semivida corta, el efecto te dura 6 a 8 horas y se va todo por el riñón, biotransformación es hepática usual, ¿ya? No hay algo para yo decir, no, acá tengo mucha biotransformación o es nefrotóxico. De momento, en estos fármacos no hay. Lo que van a usar de acá es atropina, solo en esos casos especiales, el terapista en bradicardia extrema o el emergentólogo, lo va a usar el oftalmólogo, el anestesiólogo. Lo que ustedes sí van a usar mucho son los antiespasmódicos, ¿ya? El antiespasmódico, donde la recomendación siempre diluido y lento para evitar todos sus efectos adversos, pero no tiene un parámetro. Solo en farmacocinética nos detenemos cuando hay algo bien importante, ¿no? Que tenga mucha biodisponibilidad o muy poca, o que tenga una interacción farmacocinética. Bien.
¿Algo más? ¿En preguntas? ¿Y el otro profesor ya empezó la clase todavía? ¿Qué clase tienen ahora? Hello. Semiología y fisiopato, doctora. Bueno, sí, los de farmacia me están esperando. Ya, ya actualizó mi Zoom. Bueno, más un problema que hacía tanto que no usaba el Zoom que la máquina se había desactualizado. ¿Ya? Ya yo les mando la invitación para el día jueves. Siempre lo hago 5 minutitos antes de la clase, o sea que atentos y hoy le agradezco a nuestra coordinadora que ella me pudo facilitar esto. Ya Doctora, tenemos dos. Sí, dígame. ¿va a haber mañana clases prácticas o no? ¿Acabas de entrar, Carlos, a la clase? No, doctora, es que tenía mala señal. Ya me la charlaste. No, pues qué práctica les voy a hacer por esta vía si les tenía que tomar examen oral. Entonces no va a haber nada. No, el otro martes el oral van a entrar de 5 en 5. Y esto va también, todo lo avanzado en la semana, o sea que nada, pónganse las pilas. Les voy a mandar la práctica de la materia. No les pido que, no se las pido que se llama completa, ni vale punto, es solo para que estudien, ¿ya? Doctora, disculpe, las dosis también tenemos que estudiar, ¿cierto? ¿O no? Eh, entonces yo no En- les molesto mucho porque en algunos fármacos sí. Porque, por ejemplo, Sertal Viadil viene uno solo, ¿no? Es una sola presentación y sería aprender de memoria 10, 20 o 30 miligramos. Si quiero el mecanismo, los efectos, cómo administrarlo. ¿Ya? Eso para mí es mucho más importante que me digas un número frío que cuando lo vayas a usar y lo veas no se te va a olvidar nunca de cuánto viene. ¿Ok? Te agradezco. En algunos sí, cuando veamos vasoactivas, ahí la dosis es extremadamente importante, ¿no? Pero aquí generalmente son fármacos que vienen de una sola. El perideno viene de 4 miligramos, los antiespasmódicos están entre 20 y 30 miligramos, pero nada, tienes que saber qué usas, para qué usas, en qué momento lo usas, que tiene que ir diluido, qué efecto va a hacer a nivel cardíaco, a nivel urinario, a nivel de la temperatura, ¿ya? Ya, doctora. Bueno, criaturas, entonces los espero para día jueves, ¿ya? Los espero para día jueves. Estudien porque todo va para la práctica y hasta que haya presencial les tomo su práctica oral. ¿Está bien? Muchas gracias, doctora. Listo. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctora. Chao. Buena clase. Bye bye. ¿Nos vemos, Ah, doctora? Hasta chao, luego, Carlos. doctora. Bye. Dejar de compartir y después de eso finalizar.